Buenos días a todos. Tenemos el aforo lleno, por lo que veo. Siento a aquellos que estáis de pie, pero vamos, es que al final como lo tenemos que echar para atrás. Pues vamos a dar comienzo a esta última jornada de la segunda semana de la innovación de ISDEFE. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestro director de Desarrollo de Negocio, Jesús Alonso, va a comenzar con unas breves palabras. Gracias. Muchas gracias, Belinda. No os preocupéis, que le haré caso y serán breves palabras. Lo primero es disculpar al consejero delegado, que justo íbamos a bajar, pero como siempre le ha entrado una llamada y me encargo yo de hacer de telonero, ¿no? Bueno, lo primero, daros a todos la bienvenida a este último día de la Semana de Innovación, que yo creo que está siendo un éxito. También recordaros la necesidad y la importancia de la innovación en ISDEFE. Todos vosotros conocéis nuestro plan estratégico, todos vosotros sabéis que en una parte de nuestro plan estratégico que hablamos de ISDEFE a futuro hemos establecido un poco el decálogo de aquellos principios que consideramos que tienen que ser rectores de nuestra compañía. Son 10 principios. Uno de ellos es reforzar el posicionamiento de ISDEFE como empresa de referencia en el sector de la defensa y seguridad. Otro es proporcionar servicios de alto valor añadido en las áreas tecnológicas y estratégicas, manteniendo siempre nuestra condición de medio propio. Ninguna de esas dos cosas se puede hacer sin innovación. Por eso, otro de los puntos importantes del decálogo es, y os lo leo, innovar para anticiparse a las necesidades y obtener el conocimiento necesario para incorporar las tecnologías emergentes en la consecución de los retos y desafíos de la Administración. Y esa es uno de los pilares rectores de nuestra estrategia que hemos editado para los próximos años y lo que ha venido siendo también el ADN de la compañía. Siempre digo lo mismo, no me gusta repetirme, pero al final me repito, todos los años lo decimos. Innovar para ISDEFE no es una opción, innovar para ISDEFE es una obligación. Y siempre se dice, las empresas son innovadoras, ISDEFE es una empresa innovadora. Y dice, sí, pero ¿qué quiere decir que una empresa sea innovadora? Realmente, quien innova son las personas que forman parte de la compañía, las personas que forman parte del grupo y de ese objetivo que nos marcamos entre todos, ¿no? Como compañía de ir adelante. Entonces, la innovación es todos, todos tenemos que innovar. Y eso es una cosa que nos tenemos que apuntar y tener claro, ¿no? Y en ISDEFE, y como colectivo, no puede haber unas personas que innoven y otras que no. No, la innovación, todos tenemos que innovar. Y hay que innovar en todos los días, en el puesto de trabajo. No, tampoco puedes decir voy a innovar de 8 a 10 y ya a partir de las 10 me voy a dedicar a otra cosa. No, no. Innovas desde que entras en la oficina hasta que sales. Entonces, la innovación es una necesidad en la compañía, la innovación es una tarea que tenemos que sacar adelante entre todos y la innovación es en todos los momentos, en todas las situaciones y en todas las actividades. Me gustaría agradecer, porque hoy lo que vamos a hacer es reconocer la 8ª convocatoria del programa de captación y gestión de ideas de I+D+I, agradecer a todos los participantes el esfuerzo y la dedicación en las propuestas, también reconocer la dificultad del famoso pitch presentation, ¿no? Que es en inglés la teoría esa del ascensor. Dice, si subes en el ascensor con tu jefe tienes 7 pisos para contarle a qué te dedicas. Pues eso es lo que se ha hecho aquí en los 5 minutos de la ronda que se organizó para la presentación de las ideas. También quería agradecer al comité técnico, que está formado por todas las representantes de todas las direcciones de ISDEFE, por lo que os decía que innovar es un esfuerzo colectivo de toda la compañía. Pues agradecer al comité técnico, que está formado por todos los gerentes, su esfuerzo y dedicación en la evaluación de las ideas presentadas. Vamos a tener un muy interesante, estoy seguro, debate sobre seguridad energética, en el que también aprovecho para presentaros la Cátedra de Energía de la Red Horizontes ISDEFE, que es una cátedra de reciente creación con la Universidad de Zaragoza. El catedrático es el profesor
José Yusta, que es el director de la cátedra, es experto en mercados energéticos e infraestructuras críticas y debatirá, pone aquí, debatirá con nuestro gerente de Energía y Medio Ambiente, Antonio Vicedo. Yo no sé, Antonio, si... Espero que te lo hayas preparado o ríndete ya desde el principio, ¿sabes? Porque luego, si sigo leyendo, pone aquí, realizarán un análisis de lo acontecido en el último año, que ya es, crisis energética, suministro de gas, contratos a largo plazo, y profundizarán en las distintas tecnologías por las que podemos apostar, hidrógeno, almacenamiento, renovables, o sea que será un debate profundo, espero que te lo hayas estudiado. Y también aprovecharemos para entregar los premios del concurso de dibujo infantil. Lo llamamos concurso de dibujo infantil, pero yo creo que deberíamos llamarlo detección temprana de talento, ¿no? Los futuros trabajadores de ISDEFE, pues vamos a reconocer el esfuerzo que han hecho. En los premios, ya os digo, del concurso de dibujo han participado los hijos de 36 compañeros nuestros, 7 en la categoría de InnoBaby, de 3 a 6 años, y el resto en la categoría de InnoJunior. Ya, a ver si cambiamos un poco el nombre, porque esto no hay quien lo pronuncie. Y sabéis que el premio que ganan son unas entradas a la Warner, al Parque de Atracciones, a Fauna y al Safari de Madrid. Y por mi parte nada más. Ya doy paso al debate sobre seguridad energética. Bueno, vamos a empezar. Uy, ya me escucho. Pues nada, vamos a dar comienzo al debate, como nos ha dicho Jesús, de seguridad energética y para ello lo primero voy a presentar a los panelistas. ¿Vale? Como hemos dicho, tenemos pues el privilegio de que haya venido hoy desde Zaragoza José María Yusta. Es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y es el director de la cátedra que tiene ISDEFE de reciente creación con la Universidad de Zaragoza sobre energía. Es experto en mercados energéticos e infraestructuras críticas. Es autor de varios libros y de más de 100 artículos y ponencias en revistas y congresos internacionales. Ha impartido más de 150 conferencias y cursos especializados, además de ser colaborador habitual en los medios de comunicación. Es colaborador en actividades formativas y proyectos en diferentes instituciones, organizaciones y empresas en asuntos relativos a la contratación del suministro eléctrico, muy importante, comunidades energéticas y movilidad eléctrica. Además, tiene varios proyectos de investigación sobre análisis de vulnerabilidad y fiabilidad en infraestructuras críticas, que es una de sus áreas de interés. ¿Voy bien? Perfecto. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Y bueno, nos acompaña también Antonio Vicedo García. Como sabéis, es gerente de Energía y Medio Ambiente. Voy a contar un poquito. Lleva en ISDEFE desde el 2001. Gestiona más o menos, tiene empleados de ISDEFE más otros tantos subcontratados, más o menos. Y desde la gerencia se da apoyo a la administración pública en la transición ecológica, en ámbitos de planificación, gestión y ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, en apoyo a líneas de ayuda de renovables y eficiencia energética, en asistencia en la planificación de la transición energética para puertos del Estado y autoridades portuarias, asistencia en los programas de condonación de deuda o internacionalización de empresas españolas, da apoyo a planificación energética para DIF, verificando las inversiones de Fondo FEDER o PRTR, y apoyo a los programas de desarrollo urbano sostenible. Voy también bien, ¿no? ¿Algún dato importante me he saltado? Padre. En ISDEFE también. Pero vamos, bueno, sí, más o menos. Sí. Y bueno, para el resto, por si acaso alguno ha pensado que soy una experta en moderar este tipo de debates, contaros que no, que trabajo en ISDEFE. Tengo, bueno, una relación especial yo creo con Antonio, porque Antonio es el que me hizo la entrevista de trabajo allá por el 2008. Y bueno, yo le tengo especial cariño porque te digo que nos ha apoyado en proyectos pues importantes que hemos estado. El primer proyecto que yo tuve fue en Rota, que fue para mí muy especial poder vivir en Cádiz. Y luego he tenido la oportunidad de vivir también trabajando fuera, en Perú y en África. Y bueno, antes de emocionarme más, hubo un momento muy crítico, es verdad, en ese proyecto, que Antonio en sus vacaciones vino a buscarme al aeropuerto,
a ver cómo estaba, a ver cómo venía. Bueno, a ver O si sea no- que hemos vivido momentos, yo creo, muy, no sé, que es más allá de lo que es laboral, ¿no? Pues muchas gracias. Y desde el 2019 pues me ofrecieron la oportunidad de cambiar a desarrollo de negocio y ahí estoy viviendo la nueva aventura. Entonces estoy en la área de innovación haciendo este tipo de saraos tan interesantes. Bueno, ya no hablo más de esto. Entonces, hemos hablado de la cátedra que tenemos con la Universidad de Zaragoza. Un poco explicar que ISDEFE tiene la red de Horizontes. La red de Horizontes está formado por 9 observatorios ya que se articulan a través de cátedras o convenios o acuerdos con universidades o organizaciones profesionales. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con la red Horizontes? Es detectar las tendencias futuras en las áreas de actuación de ISDEFE para conseguir capacitar al personal de la compañía con la suficiente antelación y así responder con agilidad a los retos de la Administración. Entonces, por resumir, la red de Horizontes desarrolla actividades de prospectiva y análisis tecnológico, metodológico y de gestión. Construye una red de expertos en los dominios de interés estratégico para la Administración, divulga el conocimiento generado a través de publicaciones, conferencias, jornadas y capta talento procedente de las universidades para participar en la red. Porque yo creo que igual hay alguno que no conocía bien con profundidad qué se hace en la red de Horizontes. Entonces, en esta cátedra de energía, las líneas de investigación que se han trazado son la de la eficiencia energética en edificios, la evaluación de renovables y la transición energética y seguridad del suministro. Entonces, sin más, vamos a comenzar el debate. Teníamos más o menos 45 minutos y luego al final va a haber un turno de preguntas, ¿vale? Y queríamos comenzar hablando un poco de qué es la seguridad energética, ¿no? Definir un poco qué es. Empezamos. Sí, pues si te parece, José María, vamos. Pero bueno, primero encantado de estar aquí con vosotros y con todos vosotros. De verdad que es un placer. Y el tema es muy interesante y podríamos estar hablando probablemente todos durante muchísimo tiempo, ¿no? El tema sobre la definición de seguridad energética, precisamente yo creo que se encuentra en revisión la definición de lo que se entendía por seguridad energética. Si la entendíamos como garantizar el suministro energético a un precio asumible o barato, vamos a dejarlo en asumible o aceptable, pues yo creo que vista últimamente la evolución que se está produciendo en los mercados energéticos, necesitamos introducir más variables, ¿no? Ya no solo es garantizar el abastecimiento a un precio económico, sino que hay que tener en cuenta factores como el cambio climático, medioambientales, ¿no? Factores como la diversificación para minorar riesgos, factores como la ciberseguridad, que era algo que no teníamos que tener en cuenta, o el control o la supervisión de las infraestructuras críticas, ¿no? O sea, ya tenemos que pensar en seguridad energética pensando en muchísimos más factores de lo que yo creo que la definición clásica tenía. No sé si compartes, José María. Sí, completamente. De hecho, yo siempre que me toca impartir alguna conferencia sobre temas de seguridad energética, siempre empiezo explicando exactamente este paradigma, ¿no? Este cambio de paradigma de la definición clásica de seguridad energética como cantidad-precio a un escenario donde tenemos que hablar de muchas más cosas, ¿no? Ya teníamos desde hace más de 25 años también la variable sostenibilidad. Ya desde que se liberalizó el mercado de la energía en Europa con la directiva de 1996 en el sector eléctrico, en España desde 1998 ya se aplicó esta liberalización, ya aparece como otra de las patas importantes la sostenibilidad ambiental. Es decir, ya no se trata solamente de tener cantidad de energía, precio competitivo, es que además las soluciones tienen que ser sostenibles ambientalmente. Hace 25 o 30 años, bueno, era una preocupación, hoy es una urgencia, ¿no? Hoy lo que sentimos es que estamos ante una situación de urgencia porque vemos que efectivamente el cambio climático ya empieza a afectar, ¿no? a la vida, a la economía, en particular de un país como el nuestro, que está en una latitud que puede sufrir más estos problemas. Cuando hablamos de seguridad energética, a mí me gusta también hablar de los actores.
¿quiénes son los actores en la seguridad energética? Porque parece que solo hablamos a veces de la seguridad energética y pensamos en los grandes operadores de las infraestructuras, que son muy importantes, pero es que hoy, gracias a esta liberalización de los mercados del gas y de la electricidad, y también del petróleo, de los hidrocarburos en general, lo que tenemos son muchos actores nuevos que antes no existían, ¿no? Sectores tradicionalmente controlados por los estados y por unas empresas en régimen de monopolio, de pronto pasan a ser liberalizados y aparecen muchos actores que en una economía liberal como la nuestra lo que pretenden es ganar dinero. Y ahí aparece la especulación, aparecen variables que muchas veces no son controlables, ¿no? Esta semana leí unas declaraciones en Francia, donde Francia dice que ve que el precio de la energía es demasiado elevado. Pero lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar a que el precio de la energía sea elevado, ¿no? Porque hay muchos actores que están aprovechando, intentando tomar posiciones en ese mercado. Entonces, claro, eso hace que cuando estemos pensando en el aprovisionamiento, por ejemplo, de gas licuado a España, hay que recordar que España depende un 75% actualmente del gas licuado que viene en buques metaleros, solo el 25% viene desde Argelia por gasoducto ya. Estamos dependiendo no solamente de las empresas energéticas españolas que tienen barcos, algunas tienen barcos propios, dependemos de otros agentes que operan en esos mercados, que son los que al final tienen que aprovisionar esos barcos. Y que en un mercado donde no se están firmando contratos de largo plazo, por ejemplo, de gas natural, porque estamos en un escenario de futura descarbonización de nuestras economías, por tanto no queremos apostar por contratos de 20, 25 años con Qatar o con Estados Unidos, y lo cual nos condena a comprar el gas en una parte muy importante al mercado spot, es decir, al precio que resulte en cada momento. Incluso ya sabemos que hay barcos que cambian de ruta en función del destino, ¿no? Entonces, es un escenario mucho más complejo del que teníamos hace 25 años, con una estructura del sector energético con muchos menos actores. ¿No crees que precisamente, pues esto, hablando del pasado, ¿no? De dónde venimos, y nos encontramos primero en una transición energética forzada por el cambio climático, es la realidad. Es decir, si la ciencia asegurara que seguir quemando combustibles fósiles no tuviera ningún problema para nuestra sociedad, pues obviamente es un proceso que venimos haciendo desde finales del siglo XIX y que está totalmente optimizado y con el que es muy difícil competir. Es decir, la densidad energética de un litro de fuel y el coste, y sobre todo si además en esos costes no incluimos costes medioambientales o otro tipo de costes, pues es imbatible, ¿no? Pues esa es la realidad. O sea, si no tuviéramos ese problema, obviamente, pues no estaríamos discutiendo sobre el futuro de la energía y cómo, porque, bueno, en principio hay reservas más que suficientes de gas natural. Parece que las de petróleo tampoco siempre se venía anunciando desde los 70 que íbamos hacia abajo. Efectivamente estamos en pico, pero probablemente a lo mejor el pico ya es por cuestiones más también de demanda y diversificación que por capacidad de producción, ¿no? O al coste. Entonces, a eso me refiero, es decir que ¿cómo no va a ser más cara la energía? Probablemente es que antes vivíamos en unas economías, especialmente en Occidente, dopadas por un coste energético muy bajo. Hemos tenido un siglo de crecimiento muy grande que probablemente tenga que ver con ese factor. Y por tanto es previsible que una vez quitado el petróleo como combustible sostenible, porque hace que efectivamente no terminemos en un buen lugar como sociedad, pues los costes que tengamos que abordar tengan que ser superiores para el suministro energético, ¿no? Mientras no se vayan optimizando precisamente las nuevas tecnologías y demás, como llevamos un siglo haciendo con el petróleo, ¿no? Que se lo digan a Alemania, por ejemplo. Alemania, que está en recesión. Y está en recesión porque la actividad industrial ha caído de manera muy importante por culpa del gas, del coste del gas, ¿no? Alemania era un país que no tenía ninguna planta de regasificación. Confiaba absolutamente en la entrega de gas por gasoducto procedente por un lado de Noruega, por otro lado de Rusia. Y bueno, eso se ha demostrado un gravísimo error, ¿no? de
de falta de diversificación del aprovisionamiento. Totalmente. Ahora están corriendo a construir plantas, ¿no? Estamos en un escenario donde ahora estamos hablando de gasoductos que se vuelan, sabotaje de un gasoducto. La energía se está utilizando como un instrumento de guerra en este momento, ¿no? Hablamos de seguridad energética y ahora estamos pensando ya en seguridad física de las infraestructuras, algo que era impensable, ¿no? Por lo menos en Europa, a esta escala, porque no hablamos de un atentado en una torre en una línea eléctrica, estamos hablando del sabotaje de un gasoducto, en 2 gasoductos, en realidad son 2, que suponían una capacidad de suministro de 110 BCM de capacidad, que eso es aproximadamente poco menos de 1/3 de todo el suministro de gas a Europa. Un gasoducto que venía directamente desde Rusia por el Báltico hasta Alemania, para evitar países de tránsito. Estamos en un escenario convulso, ¿no? Bastante novedoso también. Lo estamos viendo también, y quizá pasando un poco, avanzando en lo que queríamos hablar de lo que ha sucedido este año. Queríamos hablar un poco de qué ha pasado, ¿no?, en este último año, ¿no? Pues esto que estás diciendo sobre el uso estratégico, o sea, el uso de la energía, ya sea de las infraestructuras energéticas como herramienta de geopolítica, ¿no? Siempre lo hemos vivido, es así, pero ahora lo estamos viendo ya más de infraestructuras en concretos, la seguridad de dichas infraestructuras, y ya lo estamos viendo y de una manera mucho más brutal en el escenario de guerra. Es decir, Ucrania actualmente, ¿no?, pues está protegiendo sus infraestructuras energéticas fundamentalmente, que son las que hemos estado viendo este invierno, que estaban siendo atacadas sistemáticamente por Rusia, porque era una medida de guerra que consideraba muy eficiente, pues para debilitar al Estado ucraniano y que finalmente sucumbiera, ¿no? Un gran esfuerzo de tecnología militar y de defensa del espacio aéreo está actualmente empleándose en Ucrania en la protección de estas infraestructuras y no están en el frente. Lo cual está llevando a que Ucrania pues, no tenga en el teatro de operaciones supremacía para poder hacer operaciones aéreas, porque no tiene los sistemas militares que tiene que estar empleando para proteger sus centrales térmicas o sus infraestructuras críticas, ¿no? Es decir, que efectivamente ya no se trata solo como herramienta de presión geopolítica, sino que es el uso del ataque a las infraestructuras críticas energéticas es el que se está viendo como de mayor potencial para conseguir objetivos militares en operaciones, ¿no? Un apunte ahora que hablas de Ucrania. Que Rusia efectivamente ha buscado el daño de las infraestructuras de suministro de energía a la población civil. Pero curiosamente, el único gasoducto que sigue transportando gas ruso a Alemania pasa por Ucrania. Y tiene una cierta capacidad de suministro. Parte de ese gas está llegando a Centro Europa, ¿no? Porque hay unos contratos firmados que se están respetando. Es curioso, ¿no? En mitad de una guerra entre 2 países, ninguno de los 2 ha tocado la infraestructura de transporte de gas transfronterizo desde Rusia a través de Ucrania hacia Centro Europa, porque hay intereses económicos también en juego. Muy importante. Y contratos que se siguen respetando incluso en mitad de la guerra, ¿no? Es curioso. Volviendo un poco a lo que planteabas, ¿no?, de qué hemos vivido este año. Bueno, pues hemos vivido, yo recuerdo cuando estábamos en el otoño, una sensación de que estábamos delante de un abismo, ¿no? No sabíamos si las reservas de gas almacenadas en los almacenamientos subterráneos europeos iban a ser suficientes, si íbamos a tener problemas para calentarnos. En el Centro Europa, mucho más relevante que en España la dependencia del gas natural, ¿no?, para las calefacciones. Y de repente eso ya ha dejado de ser noticia. Ha dejado de ser noticia porque, bueno, ha sido un invierno suave. Afortunadamente la climatología nos ha acompañado, porque se llenaron los almacenamientos subterráneos europeos al 90% antes del comienzo del invierno, a un precio costosísimo. Por eso los precios del gas el verano pasado se dispararon a precios que multiplicaron por 15 el precio medio histórico. No digo por 2, digo por 15. O sea, una barbaridad. Hemos pagado el gas carísimo, ¿no?, desde el verano anterior. Pero es que los almacenamientos subterráneos europeos de gas cubren solo el 25% de la demanda. Entonces, ¿qué ha pasado para que no sea noticia la falta de suministro de gas en invierno? Bueno, pues que se ha reducido la demanda. Pero la demanda no se ha reducido solo voluntariamente porque los consumidores han decidido apoyar las peticiones de los gobiernos de consumir menos gas.
es que principalmente ha sido por cuestiones económicas, porque la industria no puede pagar ese precio del gas porque las familias han intentado consumir menos para pagar menos en sus facturas, ¿no? Por tanto, tenemos un elemento, reservas de gas que estaban bastante llenas, hemos tenido precios muy altos que han hecho reducirse la demanda y climatología muy favorable. Pero todavía nos queda por pasar otro invierno que puede ser, todavía si se recuperara la demanda de gas, todavía podría ser conflictivo o problemático si fuera un invierno frío, ¿no? Los analistas de infraestructuras dicen que pasando el siguiente invierno la situación será más favorable porque Alemania está invirtiendo mucho dinero en plantas de regasificación flotantes. Son plantas para poder traer el gas en forma líquida en buques metaneros de cualquier destino. Por cierto, Estados Unidos en esto es uno de los grandes actores. Ha pasado a ser el primer proveedor internacional de gas a Europa. Todo el gas que no nos llega de Rusia por gasoducto lo está sustituyendo Estados Unidos, que en origen es un gas bastante competitivo, pero que hay que transportarlo. Y además hay que pasar esos procesos. Por tanto, bueno, pues hemos pasado un invierno mejor del que esperábamos gracias a todas estas, a esta confluencia, ¿no?, de factores, pero no podemos confiarnos, no podemos estar tranquilos porque todavía nos queda por pasar otro invierno. En tanto, esas infraestructuras de regasificación y de interconexiones transfronterizas en los países europeos se van mejorando. Hay que tener en cuenta que la red de gasoductos que viene desde Rusia, principalmente a través de Polonia, a través de Ucrania, y también a los gasoductos submarinos que venían por el mar Báltico y a través de Turquía, esas 4 grandes entradas de gas a Europa, en parte han tenido que ser sustituidas por otros aprovisionamientos de otros orígenes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con esos planes de diversificar, pero también con el refuerzo de las infraestructuras internas de la propia Unión Europea, porque esos gasoductos estaban pensados para traer gas de Rusia en dirección hacia Centro Europa. Muchos de esos gasoductos no eran bidireccionales. Las interconexiones que había entre Eslovaquia y República Checa, Alemania, Austria, estaban pensadas para que el gas fluyera en un sentido. Y ahora, de repente, el gas está fluyendo en sentido contrario. Eso no se puede hacer automáticamente. Hay que preparar esas interconexiones fronterizas para poder hacer este juego. Y esto ha sido muy importante también en este invierno, pero aquí queda mucho por hacer. ¿Por qué? Porque hay una regulación europea desde 2017 de mecanismos de cooperación y seguridad en materia de gas que no se ha desarrollado. Los mecanismos de solidaridad permiten que un país active la ayuda de un país vecino y el país vecino está obligado a ayudar al país que solicita ayuda. Esto es una regulación de la Unión Europea, pero para eso tiene que firmarse unos contratos donde los dos países acuerdan a qué precio se va a pagar esa ayuda. Esos contratos no se están firmando. Por tanto, no se puede aplicar un mecanismo que está en la regulación europea porque no se están firmando esos contratos, incluso en esta situación de emergencia, ¿no?, que estamos viviendo. O sea, que seguimos un poco con la tradicional de cada Estado de la Unión haciendo su propia política energética. Yo creo que eso España ha pasado precisamente durante este periodo de casi 500 días de guerra que ha convulsionado los mercados energéticos. Estábamos mejor posicionados que la mayoría de los países de la Unión Europea y probablemente por ser víctimas, ¿no?, de no permitir el acceso al mercado europeo energético a través de Francia. Es decir, siempre ha habido un bloqueo histórico por parte de Francia en las interconexiones en general, pero en energía en particular, lo que ha hecho de la península ibérica una isla energética en gran parte, ¿no? Eso es lo que se justificó para el tope de gas, por ejemplo, en el mercado ibérico, ¿no? Y lo que hizo que España tuviera unas infraestructuras de regasificadoras importantes y una capacidad de diversificación de fuentes de obtención del gas natural licuado ya muy importante y no dependíamos ni del gasoducto de Argelia para ello, ¿no? Es decir, lo que para nosotros ha tenido un coste muy importante de grandes inversiones que hemos tenido que acabar pagando todos los usuarios del sistema, tanto en gas como en electricidad,
nos hemos dado cuenta durante una situación de crisis que dichas inversiones que han lastrado en parte a nuestra economía, ¿no?, o nos ha hecho menos competitiva que la economía alemana, por ejemplo, ahora nos damos cuenta que bueno, pues han tenido su valor y una importancia en cuanto a la garantía de abastecimiento que otros países no tenían. Volviendo un poco al tema de la seguridad precisamente energética, de no solo tener en cuenta el coste, porque si España hubiese tenido solo en cuenta el coste cuando hizo sus inversiones, pues a lo mejor no se hubiesen hecho, ¿no? Se buscaba una garantía de abastecimiento y 20 o 30 años después es cuando vemos lo razonable o lo exitoso de aquellas inversiones, ¿no? O a lo mejor es cuestión de suerte, pero a veces sucede esto, ¿no? Es decir, uno puede apostar precisamente por realizar unas inversiones para garantizar la seguridad y que nunca hagan falta usarlas. Y eso sería lo ideal, en realidad, ¿no? Que tú tengas muchas inversiones para garantizarte el abastecimiento y que en realidad pues no sean requeridas. Lo mismo en realidad en relación al almacenamiento estratégico, pues lo suyo es que ni siquiera te hiciera falta usarlo porque el mercado te lo va a proporcionar siempre, ¿no? Echar en cara pues, a posteriori inversiones realizadas en el pasado que finalmente no fueron usadas, pues es un poco ventajista también, ¿no? Pues en cuanto a la tecnología, yo tengo muchas... bueno, hay muchísimas dudas, ¿no? Parecen claros los objetivos, ¿no?, de hacia dónde queremos ir. Recientemente, pues me lo ha recordado antes José María, que se acaba de publicar una nueva versión del PNIEC en el que nosotros participamos es un proyecto que nos resulta muy interesante. Obviamente nosotros no definimos política, solo damos soporte técnico, ¿no? Que quede claro que lo que dice el PNIEC desde el punto de vista político no lo redacta ISDEFE, ¿no? Solo damos el soporte técnico. Y hay una apuesta clarísima por conseguir unos objetivos de descarbonización. A corto plazo, más o menos, sí que se define bien el cómo. A largo plazo es mucho más complicado. Es decir, se quieren llegar a una descarbonización total de la economía en el 2050 y la realidad es que las tecnologías para alcanzar dicha descarbonización pues no tienen el grado de madurez suficiente o a un coste asumible, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que radica el principal problema, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento de la historia muy interesante, ¿no? Para los que nos dedicamos a la energía es un momento apasionante, porque de ser un sector, vamos a decir, bastante estable, vivimos momentos de muchos cambios, ¿no? De cambios tecnológicos muy rápidos, de cambios de paradigmas, de cómo se comprende el sector. Yo recuerdo cuando se empezaba con la energía eólica que se decía, ¿no?, que era imposible que hubiera más de un 15% de energía eólica en el mercado eléctrico. Bueno, hoy cada día puede haber un 50% y la red eléctrica funciona perfectamente, ¿no? Claro, para eso hace falta tener buenas infraestructuras y buenos operadores gestionando esas infraestructuras. Pero hemos ido derribando muchos mitos y yo creo que muchos más van a caer en los próximos años, ¿no? Hay algunas evidencias que yo creo que son irrefutables, ¿no?, que son a nivel de costes. Hoy, las tecnologías de generación de energía eléctrica más competitivas, más baratas, son la energía eólica y la energía solar. Es mucho más barato construir energía eólica, es decir, producir energía. El precio euro-kilovatio de un parque solar o eólico es mucho más barato que el de cualquier otra tecnología, da igual que sea nuclear, gas, carbón. Por tanto, ya no estamos hablando solo de una cuestión de sostenibilidad, es que las grandes compañías petroleras y gasistas están invirtiendo miles de millones en energías renovables. Y lo hacen porque ven, primero, que es el futuro y segundo, que es rentable, ¿no? Entonces, este es el escenario. ¿Qué sucede? Que en ese camino hay una serie de retos para la integración de todas estas fuentes de energía que permiten descarbonizar la parte del mix de generación eléctrica, pero es que la energía es mucho más que la electricidad. Es la calefacción, los usos industriales de procesos térmicos, el transporte. Son sectores mucho más difíciles de descarbonizar. Aunque las renovables sean una realidad y van a ser nuestro futuro más inmediato, en el sector eléctrico tenemos el gran reto de cómo integramos toda esa renovable intermitente. Necesitamos claramente dos cosas. Una, interconexiones con Francia,
ellos también las necesitan. Por primera vez en la historia estamos siendo exportadores netos de energía a Francia. Ojo, porque el parque nuclear francés está muy envejecido y no están invirtiendo dinero y van a tener problemas de ¿Pero no suministro. invierten por rentabilidad o por...? No sabemos por qué, pero estamos viendo ya varios veranos con problemas. Porque esto lo hemos escuchado ahora en prensa, de nuevo en relación a nuestro parque nuclear, ¿no? Siempre, yo creo que, no sé por qué motivo, el mercado energético está como muy, yo creo que todo, ¿no? Al final es muy ideológico, ¿no? Parece que la nuclear es de ser de derechas y la renovable es ser de izquierdas, y ese paradigma está como costando romperlo, ¿no? Y me ha sorprendido que hubo un pacto con las generadoras de nucleares para el cierre paulatino de las centrales nucleares, pero que no tenía que ver más con aspectos ideológicos, sino en relación a cerrar, sino porque había que acometer una serie de inversiones en dichas centrales nucleares, visto en los distintos accidentes que ha habido en centrales nucleares y por la antigüedad de nuestro parque, que hacía que no fuera viable económicamente para las generadoras. Eso es de lo que estamos hablando. O no al precio al que se les estaba remunerando en el mercado. Esa es la situación. Es decir, no es que no se apueste por la renovación de las nucleares, sino porque probablemente por lo que estás diciendo. Es que hoy por hoy es muchísimo más económico las energías renovables que inversiones en generación de energía nuclear, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay cierto consenso social, incluso económico, de que la tecnología nuclear es una tecnología que la necesitamos hoy mientras hacemos la transición energética en los próximos 15 años, pero que probablemente no sea la mejor alternativa en el futuro, ¿no? Excepto que aparezcan otros desarrollos tecnológicos que llevamos esperando muchas décadas y que todavía no están desarrollados a escala comercial. Volviendo a los retos un poco pendientes, ¿no? Por hablar solo del sector de la energía eléctrica, interconexiones con Francia, fundamental. Red Eléctrica de España dice que necesitamos 8.000 megavatios de interconexión, pero es que construir líneas eléctricas cuesta muchos años y, sobre todo, atravesando los Pirineos, eso puede llevar 8 o 10 años. Si no empezamos ya, no vamos a llegar a tiempo. Y la segunda variable importante, necesitamos almacenamiento. ¿Cómo almacenamos la energía eléctrica intermitente? Porque tenemos ya muchos días en que tenemos excesos en la red que no se pueden aprovechar y eso cada vez, esos vertidos van a ir a más, ¿no? Bueno, necesitamos almacenamiento. ¿Y qué tecnologías tenemos para el almacenamiento? Hoy las únicas dos tecnologías maduras son las baterías y el almacenamiento en bombeo reversibles. El almacenamiento en bombeo reversible es una tecnología muy madura que tiene sus costes, sus impactos y su rentabilidad económica, es decir, hay que planificar bien esas inversiones, pero es que yo creo que el principio que tú explicabas antes de la seguridad del suministro debería estar por delante y deberíamos ya estar construyendo masivamente instalaciones de bombeo para poder almacenar la energía en forma de agua en embalses o en otras estructuras de reservas de agua, para poder turbinar ese agua cuando sea necesaria, cuando no haya renovables, ¿no? O por la noche cuando no hay sol. Entonces, el almacenamiento en forma de bombeo reversible para mí es crítico. Este formato es bastante aplicable en España porque precisamente somos un país muy montañoso, ¿no? Nos permite con grandes desniveles, es decir, me imagino que en Países Bajos poco van a bombear, ¿no? Y parece que solo se habla de las baterías cuando el 80% de la capacidad de procesamiento del litio de las baterías está en China. Y estamos hablando de dependencia. Sí, cambiar de una dependencia energética por una dependencia de materiales. Efectivamente. Y parece que las baterías es algo más sencillo de instalar, lo es, requiere mucha menos infraestructura, pero nos entrega una dependencia de proveedores. A futuro veremos si confiables o no, ¿no? Y en cuanto a precio, a coste, es decir, el pack de acumulación energía renovable con coste global para hacerla gestionable, ¿es equivalente, superior o inferior, en tu opinión, a la de la energía convencional? Es decir, porque ya sabemos que efectivamente la eólica y la fotovoltaica tal cual, fenomenal, es muchísimo más económico, pero claro, dices, voy a gestionarla, ¿no? Teniendo en cuenta pues, el bombeo necesario o la acumulación para poder gestionar esa energía, ¿estaríamos hablando en términos competitivos equivalentes? Por debajo de 100 euros el megavatio hora, incluyendo el almacenamiento. Yo creo que este es el precio que tiene el mercado eléctrico hoy. Yo, por tanto, creo que en las condiciones de precios de la energía que estamos viviendo es una tecnología que necesitamos
urgentemente, ¿no? Efectivamente, el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima amplía notablemente los objetivos del almacenamiento, pero no explica cómo se va a hacer. Y lo más importante, estamos viendo muchos retrasos a los proyectos de los promotores de bombeos reversibles, incomprensiblemente por parte del operador de la red, ¿no? Entonces, yo creo que aquí las redes tienen que estar al servicio de los intereses del país de forma, digamos, más definitiva, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo, un rol muy importante precisamente desde el sector público, ¿no? Que somos los que tendríamos que garantizar o apoyar a nuestra administración en garantizar que efectivamente ese tipo de infraestructuras, de redes y demás estén al servicio del mercado y no al revés, ¿no? No que los operadores de dicho mercado sean los que establezcan las reglas del juego, ¿no? Sí, está claro que estamos hablando de infraestructuras estratégicas, infraestructuras críticas para la economía, para la vida de un país, el suministro de energía, que hasta ahora no nos preocupaba, que ahora empieza a preocuparnos cada vez más, y tenemos que anteponer el valor de esa seguridad del suministro a veces a la economía, ¿no? Y este puede ser uno de esos casos. Sucede igual con otras tecnologías que necesitamos que se desarrollen, aunque todavía están un poco maduras, para descarbonizar, como decía, el sector, por ejemplo, del transporte. Necesitamos el hidrógeno. El hidrógeno, desde mi punto de vista, no va a ser un vector de almacenamiento de energía, porque es muy poco eficiente para almacenar energía, pero sí que va a ser un vector para el transporte pesado. Ya se están, por ejemplo, haciendo pruebas de trenes de hidrógeno. Hemos visto recientemente incluso pruebas en la zona montañosa de los Pirineos, en Canfrán, zonas con mucho desnivel, donde se están probando ya algunos prototipos en condiciones muy exigentes para este tipo de transportes. Y bueno, esperamos que en los próximos años los trenes que puedan en parte también utilizar estas tecnologías de movilidad, el transporte pesado, que ya empieza también a aparecer en muchos proyectos, por ejemplo en puertos, ¿no? Para flotas cautivas puede ser una alternativa rentable, pero hay un camino por recorrer todavía muy importante en costes, porque los costes de inversión, el CAPEX, ¿no? De los proyectos de hidrógeno todavía es un coste elevado, sin perder de vista que el 70%, el 60-70% del coste total en el ciclo de vida de producción del hidrógeno es el coste de la energía. Es decir, es importante la inversión, pero es muy importante disponer de energía barata para poder producir hidrógeno. Ahí las renovables ponen a España en un punto muy interesante, con mucha ventaja para atraer muchos proyectos de inversión en hidrógeno en los próximos años, ¿no? ¿No tienes la impresión, José María, también que de cara al futuro, ¿no? Sobre tecnologías, por un lado estamos los países, en especial abanderada por la Unión Europea, apostando por la descarbonización de su economía de manera masiva, pero el mundo no termina en la Unión Europea, ¿no? Esto pues puede afectar muchísimo al transporte marítimo, por ejemplo, en el que las reglas del juego ya hace 15 días desde el puerto de Barcelona nos decían que no tenían nada claro que el hidrógeno fuese a ser el vector energético en la transición a la descarbonización del transporte marítimo, ¿no? Es decir, que hay muchas dudas en relación a esto, porque no solo el mundo es la Unión Europea, ni tiene su visión de cómo deben ser las cosas. Y dos, y ya está apareciendo en la Unión Europea el agotamiento de la ciudadanía, bueno, yo creo que viene por eso, que está produciendo una negación de la descarbonización, de por qué es necesaria la descarbonización, y lo estamos viendo en posiciones políticas que niegan el cambio climático o que, en el mejor de los casos, dicen que sí se está produciendo, pero que nada tiene que ver con el factor humano, ¿no? En que vayamos, claro, como estamos proyectando a 2050, pues la visión que se tenga en la Unión Europea de aquí al 2050 sobre este proceso precisamente de descarbonización, pues puede verse muy afectado, ¿no? Y lo hemos visto con gobiernos en Estados Unidos que vaya, de alguna manera ha sido un retroceso en ese enfoque, ¿no? De ir hacia una economía descarbonizada. Y además, como bien dices, estamos compitiendo a nivel internacional. Eso es. Por ejemplo, en el sector del gas licuado, estamos compitiendo con Asia directamente.
Asia y Europa estamos compitiendo por los recursos Por los mismos internacionales. recursos. Pero a nivel industrial también estamos compitiendo por los desarrollos tecnológicos. Europa apostó hace mucho tiempo por el hidrógeno, Japón también, pero es que Estados Unidos está intentando ahora con su capacidad económica atraer todo ese talento industrial europeo para fabricar en Estados Unidos. Y puede que lo consiga. Es decir, que vamos a pelearnos con Estados Unidos para ver quién desarrolla esa tecnología. Pero es que China ya está también acelerando, también para incorporarse a las nuevas tecnologías emergentes en sectores en los que no habían empezado hasta hace poco tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que estaríamos toda la mañana escuchándoos, ¿eh? Es una maravilla. Os voy a tener que interrumpir porque queríamos dar por lo menos 5 minutitos para preguntas, porque seguro que las hay, y para poder contestar por lo menos alguna. Teníamos un micrófono preparado, si alguien quiere levantar la mano. Es que si no hay, mira, aquí hay. Digo, Las si no, preguntas seguimos, ¿eh? a José María, por favor. No. A mí no, por Execuo, favor. O a Jesús Alonso, que me ha puesto mucha presión. Hola, buenos días, soy Miguel Alonso, trabajo en el área de prospectiva de ISDEF y doy apoyo en el cálculo de proyecciones para actualización del PNIEC a la subdirección de prospectiva. Es el que define las políticas del PNIEC, ¿eh? ¿Nos haces un favor, Miguel? Ponte un poquito a la izquierda, a tu izquierda. Yo creo que ahí fenomenal. Sí, gracias. Yo solo calculo que tengan cierta coherencia los datos. Entonces, la cuestión es que hablábamos de almacenamiento e integrar renovables. Todos sabemos que ahora se tiende más a la seguridad que a los costes, ¿no? Es la dirección europea. Entonces, hablábamos de un almacenamiento que queda el almacenamiento estacional, que es el bombeo, mixto puro, y luego están las baterías. Las baterías tienen una dependencia de materias. Como hemos visto, los semiconductores han hecho retrasar la economía incluso europea, venían más tarde ciertos productos. Entonces, no has comentado nada de los LAEs, ¿no? Almacenamiento de aire comprimido líquido, que Highview Power es una empresa que está apostando por ello en Inglaterra y aquí algún proyecto, ¿no? Y no dependes de materias primas. Es verdad que aquí tenemos desniveles y el bombeo, se puede apostar por él, pero también se apuesta algo por baterías. En el caso de que tengas un problema de materia prima, ¿sería conveniente apostar desde tu punto de vista también por tecnologías un poco diferentes, como pueden ser los LAEs? Sí, estoy de acuerdo. Hay otras tecnologías que no hemos mencionado porque nos hemos centrado en las dos que están más maduras a nivel de costes, pero hay otras. No hemos hablado, por ejemplo, de termosolar, la posibilidad de almacenar energía en sales fundidas, ¿no? Es una tecnología que, acompañando a la radiación solar que tenemos en España con las plantas de concentración, podríamos también utilizar. Y, de hecho, en el PNIEC está contemplada también este desarrollo. Sin embargo, económicamente parece que no ha sido tan rentable en los últimos años este tipo de desarrollos y no ha crecido el número de plantas, ¿no?, termosolares. Pero asociadas a esas plantas termosolares podríamos tener almacenamiento también energético y todos los recursos que tengamos van a ser necesarios, porque si no, no vamos a poder avanzar en la integración de más renovables. Estamos en una economía de mercado. Estamos confiando en que los actores sean los que pongan el dinero para invertir en plantas de energía renovables, eólicas, solares. No van a seguir, ese flujo no va a seguir si no hay garantía de que van a poder vender la energía a alguien, ¿no? Es decir, si van a tener muchas pérdidas de producción por vertidos, porque la red está saturada, etcétera. Pues eso va a ser limitante. Por tanto, de acuerdo en que hay que explorar todas las tecnologías posibles. Solo hablaba de tecnologías maduras. No estamos, por ejemplo, hablando de almacenamiento electroquímico, de otras tecnologías que también están ahí, ¿no? Estamos hablando no solamente de litio, sino de otras tecnologías en las que se está investigando muchísimo, ¿no? De sodio, combinaciones, por ejemplo, para los electrodos de litio con manganeso, o las baterías de flujo, ¿no? Redox, vanadio. Hay otras tecnologías que vamos a ir viendo que en los próximos años van a ir acelerando y que probablemente permitan sustituir para algunas aplicaciones el litio. Yo tampoco soy tan pesimista respecto al litio porque, cuando se plantea de manera apocalíptica que no va a haber litio, a mí me parece que, habrá litio en tanto vaya aumentando la capacidad que haya de exploración, se irán descubriendo nuevos yacimientos
Y lo que me preocupa de esto es la dependencia ya no solo de los países productores, sino de los países que procesan litio. Parece que Europa por fin va a empezar, ¿no?, a construir plantas para procesar litio, pero ya llevamos tarde, porque quien se ha esforzado para desarrollar esas tecnologías ha sido sobre todo China, ¿no? Al final, un poco como dice, diversificar, ¿no? No solo en la generación, sino en el almacenamiento. Efectivamente, por energía potencial, está claro, nosotros tenemos mucha potencial en ese ámbito, por ser un país tan montañoso y porque ya tenemos muchas infraestructuras ya construidas que se pueden aprovechar. Pero hay otras maneras de aprovechar energía potencial que se puede utilizar elevando grandes volúmenes de peso y dejándolos caer cuando necesitas generar, ¿no? Volantes de inercia, en fin, hay aire comprimido a menor o mayor escala, ¿no? Hay muchísimas tecnologías que efectivamente pues, habrá que ir desarrollando y irán imponiéndose finalmente en el mercado, probablemente la que sea la que tenga mejor coste, probablemente, y no siempre es así, ¿no? Estamos casi fuera de tiempo, pero damos tiempo a una pregunta más, si os parece. Sí, allá al fondo, no sé si tenemos ahí el micro. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Aarón y trabajo en el área de energía. Quería, a raíz de lo que comentaba antes Antonio, de la desafección respecto a las políticas de descarbonización, cómo esto afecta a los costes de producción en Europa respecto a otros continentes y qué medidas puede haber para paliar esto, si sabes si hay alguna. No termino de... O sea, la desafección, es decir, el cansancio en relación a... No, me refiero... A raíz de eso se me ha ocurrido cómo la producción industrial en Europa, con todos los costes de descarbonización que implica, producir un coche aquí puede ser mucho más caro que respecto a otro continente. Puede ser China o demás, que no tengan estos costes de descarbonización. Bueno, lo estamos viendo mediante políticas públicas, en primer lugar, que también realiza China o realiza Estados Unidos, los grandes de la apuesta por su industria con subvenciones de una u otra manera, ¿no? Si te refieres a eso, aquí lo estamos viendo en la industria del automóvil, subvenciones para las adquisiciones de vehículos eléctricos o que finalmente acaban repercutiendo en la industria. Hay una tremenda batería y en el plan de recuperación lo estamos viendo, en el PERTE del vehículo eléctrico, es decir, hay una clarísima apuesta del sector público europeo y del presupuesto de la Unión Europea precisamente enfocado a la descarbonización. Yo creo que es el camino elegido. Sí, pero eso puede llevar a la deslocalización, ¿no? Bueno, ya nos lo ha apuntado José María, que efectivamente Estados Unidos está apostando clarísimamente por llevarse nuestra industria energética, la industria energética europea a producir en Estados Unidos. Es muy complicado. El tema de la competencia y la competitividad ya no son solo los costes energéticos. No tenemos en la Unión Europea los mismos costes laborales que hay en China, por ejemplo, ¿no? Y que también han sido muy importantes, quizás no en determinados, no en nuestro mercado en el de energía, pero en el industrial sí, ¿no? O sea, es muy complicado. Sí, me gustaría añadir que ahí la Unión Europea ya está tomando medidas para introducir aranceles relacionados precisamente con la producción en otros países que no tienen la política. Con la huella de carbono, ¿no? Eso es un poco lo que se está... En frontera, ¿no? De CO2. Ahí ya se están tomando medidas. No sé si serán suficientes. En este momento la amenaza principal es que la gran locomotora industrial europea, que es Alemania, está resfriada. Y está resfriada porque confiaba en tener un suministro de energía muy barato, gas y electricidad, del que ahora ya no dispone y al que tiene que buscar alternativas y que seguramente van a ser más costosas. Es que las empresas alemanas son empresas multinacionales y si es más caro fabricar en Alemania que fabricar en India, pues probablemente van a mover producción a otros continentes, ¿no? Porque las empresas lo que quieren es sobrevivir, independientemente de dónde estén sus localizaciones. Y eso indudablemente nos está afectando. Pero como dice José María, yo creo que estamos precisamente en un periodo en el que se está volviendo a un cierto proteccionismo económico y visto los desajustes que ha producido la globalización en muchos sectores, ¿no? Y que no ha conseguido finalmente determinados objetivos que en principio se planteaban con la
pues era que al final pues estos países que les dejábamos entrar al mercado, que no cumplían las mismas condiciones ni laborales ni de derechos que tenemos aquí o que gozamos aquí, pues a base de que sus economías crecieran, pues también fueran avanzando en ese sentido, y no siempre ha sido así, ¿no? Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí, lamentablemente, como temíamos, porque te digo que esto da para mucho y además con vosotros es muy agradable escucharos. Así que muchísimas gracias, José María, porque hayas venido hasta aquí. Para nosotros es un honor que te hayas desplazado y hayas venido en persona. Agradecerte y, bueno, vamos a seguir colaborando en la cátedra. Pues para mí es un inmenso placer el poder participar en este debate, pero también un honor el que ISDEFE haya elegido la Universidad de Zaragoza para apoyar desde el ámbito del conocimiento vuestras iniciativas, y bueno, estamos entusiasmados y estamos seguros de que vamos a colaborar en muchos temas distintos, como ya estamos haciendo, además, en muchos ámbitos. El no equipo solo de técnicos, energía que ¿no? está aquí muy representado también está entusiasmado, te lo puedo asegurar. Y muchas gracias, Antonio. ¿Qué decirte? Un placer. Y nada, a todos gracias, muchas gracias por escucharnos, y no queremos quitar más tiempo al resto de los eventos que tenemos ahora. Así que gracias. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que están detrás, que no se les ve, que nos han hecho esto tan fácil. Gracias.